a abrir entonces Efesios capítulo 4, versos 25. Vamos a continuar con este capítulo que tocamos hace también un par de domingos, pero creo que podemos sacarle mucho más a estos textos que son importantes para nosotros. Y el capítulo 4, en particular a partir del verso 25, tiene cosas muy interesantes que decirnos. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero ahorita que estemos en el estudio voy a utilizar la Reina Valera también. Entonces ahí puedes tener las dos Biblias sin problemas, las dos traducciones, para que entendamos un poco más de lo que se trata. Efesios capítulo 4, verso 25 en adelante, y lo vamos a leer de corrido hasta que se acabe el capítulo. Dice: así que dejen de decirme, hijo, empieza bien fuerte, perdón, y no se lo tome personal, Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sea de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Estos pasajitos que acabamos de leer tienen mucho que enseñarnos sobre la vida cristiana. En particular, es una clara exhortación de parte del apóstol Pablo a los Efesios. Directamente está hablando de ciertas conductas y circunstancias que se estaban presentando en la iglesia y directamente las está abordando con un lenguaje bastante directo, bastante duro, como una forma de exhortación a la iglesia, ¿no? Que es parte de lo que el apostolado de Pablo tiene como característica: tratar de dirigir, tratar de establecer ciertos patrones de conducta y eliminar aquellos que fueran dañinos también. Además de todo esto, creo que podemos nosotros aplicarlo a algunas otras áreas de nuestra vida muy particulares. Y hoy estaba pensando, tenía un par de semanas pensando en esto y pensando que esto puede aplicar de manera muy directa con nuestras relaciones personales y, si quieres, enfocarlo mucho más en nuestros matrimonios. Tú puedes aplicarlo, tú puedes darle algún tipo de contexto y uso a las palabras del apóstol, como lo vamos a estudiar a partir de estos minutos. Pero creo que también nos puede ayudar mucho en la manera en que nosotros nos estamos relacionando con otras personas, porque parte de lo que está tratando de decirnos Pablo es: hay dinámicas relacionales en la iglesia que tenemos que estar atentos a ellas, y en nuestra dinámica también regular de nuestro día a día, de nuestra vida, tenemos que poner especial atención a cómo nos conducimos, sobre todo si nosotros hemos sido perdonados por Dios. Porque la base de toda la argumentación de Pablo, y el Nuevo Testamento constantemente utiliza esto, es: si Dios los ha perdonado a ustedes, entonces ustedes perdonen. Si ustedes han recibido misericordia, ustedes sean misericordiosos. Si Dios no les ha extendido su furia para castigarlos, aunque nosotros merecemos la muerte por causa de nuestros pecados, entonces ustedes también extiendan gracia para los demás. Y parece que esta relación, vamos a llamarle ambigua, entre Dios con nosotros y yo con mis hermanos y yo con mi prójimo, tiene que ser un reflejo constante, porque es proporcional uno con el otro. Cuando le preguntaron a Martín Lutero sobre el tema de aquel pasaje donde Jesús dice: necesitas amar a Dios y necesitas amar a tu prójimo, la pregunta que le hicieron a Jesús fue: ¿quién es mi prójimo? Y la misma pregunta le hicieron a Lutero en alguna ocasión. Y él respondió de una manera muy interesante, porque decía: mi prójimo más cercano es mi esposo, mi esposa. Hablando que era necesario que entendiéramos que a veces pensamos en el prójimo como aquella persona tan lejana a mí que me es fácil amar. Pero la realidad es que mientras más cercanos somos, nuestras relaciones son puestas a prueba de manera más directa, más constante, y a veces la persona más cercana es la que menos amas, porque lo conoces tan bien,
porque tienes roces, porque tienes conflictos, porque tienes circunstancias, pero ves al vecino y ay, tan buena gente el vecino, déjame le llevo un pastel, pero a lo mejor a la persona cercana nunca le llevas un pastel. A lo mejor dices, bueno, aquella persona, mira, está en necesidad. Mira, pusieron en Se Vende de Todo Chihuahua que hay una persona en necesidad que necesita, vas y lo visitas. Pero a lo mejor a una persona cercana que no has visitado en mucho tiempo, dices, no, pues ahí, que alguien más lo visite. Tenemos esta relación bastante extraña con las personas cercanas. Y Lutero lo que estaba tratando de decir es, mientras más cercano, nuestro amor tiene que ser más profundo y nuestro amor tiene que estar ahí constantemente manifestándose de manera más directa. Por eso es que este pasaje tiene diferentes aplicaciones a diferentes niveles, pero piénsalo y deja que el Espíritu Santo te indique en qué áreas tenemos que nosotros irlo aplicando. Según lo que percibo de este pasaje, el apóstol Pablo nos está tratando de dar 4 instrucciones muy claras de cómo podemos nosotros ir sanando nuestras relaciones y cómo tener una buena comunicación también con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con aquellas personas con quien a veces resulta un poco difícil. La primera recomendación que nos hace el apóstol va a ser: sé honesto. Efesios capítulo 4 verso 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La primera instrucción que dice, quítate la mentira. Y el consejo que yo veo de Pablo es: aprende a ser honesto. Ser honesto es una característica que por lo general nosotros asumimos que todos somos honestos, porque consideramos deshonesto al político que roba, consideramos deshonesto a aquel vecino que de repente cuenta muchas mentiras, o aquel que engaña a su esposa o a su esposo. Pero no nos damos cuenta que la honestidad también tiene la manera en que yo hablo con la persona cercana a mí, o la manera en que yo callo con la persona que es cercana a mí. Y no nos damos cuenta que nosotros somos deshonestos al momento en que no comunicamos las cosas como debemos. A que solamente decimos según lo que nos conviene para nuestra propia estrategia, porque cuando estamos en una dinámica tóxica de problemas constantes, lo que hacemos es empezar a hablar de tal manera que gane partido para lo que a mí me sirve, y en ese momento, además de deshonestidad, somos egoístas. Estamos buscando lo que a mí me conviene. Dice Pablo: despójense, desechen la mentira, quítenla de en medio de su lenguaje, de su comunicación, de sus relaciones. Quita la mentira. Mentir no solamente significa que algo es más grande que lo que realmente es. Mentir a veces significa hablar palabras lisonjeras, palabras de cariño, de amor, cuando realmente no existe. La mentira y la deshonestidad, hermano, se puede colar de tantas maneras. Un saludo, un abrazo, una palmada. En ocasiones somos deshonestos cuando realmente lo que hay en nuestros corazones son cosas más grandes que tienen que ser expresadas. En ocasiones la deshonestidad nos impide ser sanados porque queremos mantener un estatus, porque creemos que lo más sano es guardarme todo lo que traigo sin tener la capacidad de expresarlo en honestidad. Y dice Pablo: hablen la verdad y háblenla en amor. Tienen que hablar la verdad para que puedan ser sanados. En ocasiones tenemos que aprender a hacer este proceso en nosotros para lograr ser sanos, porque mientras callamos, como orábamos, me parece que este miércoles pasado, mientras callamos, decía el salmista, me fui envejeciendo, mis huesos se fueron envejeciendo. Hay cosas que tienen que ser habladas, y de esto se trata también, el que nosotros seamos honestos, que nos despojemos de la mentira, que aprendamos a hablar la verdad, y que aprendamos a hablar la verdad en el contexto del amor. Porque, hermanos, no se trata únicamente de decir la verdad por decir la verdad. Se trata de que bajo el fundamento que ya mencionamos, porque Dios me ha perdonado, voy a perdonar. Porque Dios me ha amado, voy a amar. Porque Dios ha sido misericordioso y no ha tomado en cuenta mis delitos, entonces yo voy a ser misericordioso. Porque yo he recibido gracia y amor de Dios, yo tengo que darlo, porque es un proceso en el cual Dios nos quiere envolver constantemente. Y a veces no basta con decir la verdad. A veces de lo que se trata es que nos metamos
en una dinámica de verdad en la cual se expresa el amor que nosotros hemos recibido de Dios. De otra manera, la verdad puede ser muy peligrosa. Entonces, ¿qué obtenemos de este primer consejo? Aprendamos a ser honestos y aprendamos a ser honestos en amor. Ya es mucho trabajo ser honesto para algunos, ya es mucho trabajo ser amoroso para algunos otros, pero que seamos honestos en amor es algo que necesitamos la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Somos personas muy constantemente reaccionarias. Yo soy una persona también reaccionaria, ya les he contado, les he confesado mis pecados. Dios me ha ido sanando poco a poco, pero yo cuando manejo yo me transformo. Yo no soy el Aarón de los domingos, yo soy el Aarón de los lunes y más si... Siempre digo lo mismo, tengo años diciéndolo, si va por el carril de la izquierda, a mi punto de vista es para rebasar, si no hágase para el carril del medio. Y Dios ha trabajado conmigo, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje conmigo, y este es un proceso de años, pero ¿sabes qué? Empezamos a voltear para atrás y nos damos cuenta que sí, Dios está cambiándonos. Hace unos días estaba en la dinámica que tenemos con los niños. Regina, la más chiquita, se enojó y empezó a hacer berrinche y se portó mal y la tuvimos que regañar y castigar. Y yo no me di cuenta, pero cuando se fue a su cuarto, en el momento que ellas tienen de oración, Are y ella, Regina le dijo a Dios, ayúdame para que ya no me porte mal. Y eso así quedó. Pero al día siguiente estábamos a los cuatro y le dije, Regina, te portaste mal ayer, ¿te acuerdas? Necesitas portarte bien, ¿no? Y dijo su mamá, pero ya le pidió perdón a Dios y le pidió ayuda a Dios para portarse bien. Y entonces vino el comentario de mi hijo y dijo, ay, eso no sirve. Yo, perdón, imagínate que te dediques a algo y luego que diga, eso no sirve. Y es lo que he aprendido por años. Y le dije, ¿cómo que no sirve, Aarón? Me dijo, yo cada vez que me porto mal, y yo he orado con él, porque luego él y yo tenemos nuestro tiempo de oración en las noches, y yo le he dicho, vamos a pedirle ayuda a Dios para que te puedas portar bien. Y dijo, yo he orado muchas veces y no me lo ha quitado. Como si fuera la persona más rebelde. Y le tuve que explicar ese principio. Le dije, hijo, esto es un proceso. Y lo animé. Le dije, tú te portabas mal antes, más mal que ahora. Le dije, pero vas avanzando. Le dije, mira, fíjate cómo ahora ya no te tenemos que decir esto. Fíjate cómo ahora recoges más fácil tu cuarto. Mira, fíjate ahora cómo es más fácil meterte a bañar. Mira, ahora te levantas más a tiempo. ¿Te acuerdas que antes hacías esto y no te gustaba? Y él empezó a darse cuenta, sí es cierto. Era por una parte palabras de afirmación para que él sienta que nos damos cuenta de que las cosas están bien. Pero por otro lado tratar de entenderle, hermanos, que en este proceso en el cual nosotros estamos caminando, el Señor poco a poco va cambiando nuestras vidas. Como cuando nosotros plantamos un árbol y el árbol empieza a crecer chueco y le pones una guía y poco a poco empieza a enderezar sus ramas. Los resultados no se ven de manera inmediata, pero tenemos que perseverar. Segundo consejo que nos da el apóstol en este tema de comunicación, de relaciones, de matrimonios, de esposos, de esposas también. Verso 26, airaos pero no pequéis. Un verso que ya conocemos mucho, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Segundo consejo, mantente al día. No dejes que se acumule amargura, enojo en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque se convierte en un lugar hostil donde crece todo tipo de mentiras. Cuando nosotros dejamos de limpiar nuestra casa, cuando dejamos los platos sucios, cuando yo me iba a casar, un amigo desafortunadamente terminó divorciado unos años después. Un amigo de la iglesia donde nosotros servíamos nos habló y me dijo, oye, quiero darles una plática prematrimonial, pero de amigos. Dijo, quiero platicarles de lo que se trata el matrimonio. Y fuimos otro amigo, el buen Tavo Ronquillo, algunos lo conocen, y fuimos yo, y nos dio una plática él. Y nos platicó y dijo, yo tengo estos problemas con mi esposa, yo batallo y todo esto. Y recuerdo que en algún punto nos contó la historia de que habían entrado en una dinámica de pleito unos con otros, él con ella, y nadie lavaba los platos.
cada uno hacía lo que hacía y a ver quién gana, ¿no? Si te toca usar el plato, pues vas a ser el que vas a usar, y lo limpiaba y luego cocinaba y luego lo volvía a dejar sucio, pero no voy a lavar los platos de ella. Y ella decía lo mismo, yo no voy a lavar los platos de él. Esta circunstancia se extendió por 4 meses, hasta que, dice, en un punto, cuando quise lavar mi platito para comerme una quesadilla o lo que se iba a hacer, me di cuenta que abajo de todos los platos estaba lleno de cucarachas. Cuando nosotros no atendemos los problemas, empiezan a crecer todo tipo de obras negativas, diabólicas, mentiras, cosas que tienen que ser atendidas y ventiladas. Por eso el consejo del apóstol es: no te vayas a dormir sin ponerte a cuentas. Y esto puede ser no literal, creo yo. Todos hemos estado en algún momento donde no quiero platicar con mi esposo, con mi esposa, porque estoy mejor, mañana hablamos, pero por lo menos acordamos en que el día de mañana vamos a hablar. Les he contado que yo he tenido problemas con mi esposa también. A lo largo de 12 años de casados hemos tenido momentos de problemas, y en un momento muy específico, hace ya muchos años, gracias a Dios, tuvimos un problema. Y yo, por no entrar en conflicto, y esto es un error, me fui de la casa, y cuando no iba ni a 1 kilómetro de mi casa, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo: no te vayas de tu casa, no te puedes ir de tu casa. Yo no iba a ir a pecar, yo no iba a ir a hacer algo malo, yo ni siquiera sentía odio contra mi esposa, pero el Espíritu Santo me dijo no. Yo para esto le había hablado a un amigo cristiano en la fe y le había dicho: oye, acabo de tener un problema con mi esposa y necesito hablar con alguien porque me siento mal, un cristiano maduro. Y cuando siento que el Espíritu Santo, mientras más avanzaba, hermanos, en dirección opuesta a mi casa, más sentí una urgencia de regresar. Y pasaba una cuadra y yo sentía la urgencia de volver, y pasaba otra cuadra, hasta que no la resistí y le tuve que hablar a mi amigo y decirle: sabes que no te puedo ver, siento que tengo que regresar. Y tuve que regresar con mi esposa y resolvimos las cosas, y hemos trabajado sobre detalles que los dos hemos tenido por años, y le hemos buscado la manera de resolverlos. Segundo consejo que nos da Pablo es: mantente al día, no dejes que se te acumulen los platos sucios. Hay cosas que tienen que ser sanadas. Sé sabio en comunicarlas, sé sabio en decirlas. Busca la manera de que la circunstancia sea un motivador, un impulsor para fortalecer la relación. Vamos al verso 29 y vamos a ver el tercero. Dice el verso 29 de Efesios 4: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tercer consejo que nos da la palabra de Dios: tu problema, decía el apóstol, el problema no es problema. Bueno, aquí el problema sí es problema. Tu problema quizá no sea la persona, quizá tú no tengas de enemigo a la persona con la cual estás teniendo un conflicto. La circunstancia a resolver es la circunstancia que se tienen que enfocar. Tienes que atacar el problema y no tienes que atacar a la persona. Pero en ocasiones el diablo es tan astuto que nos utiliza para que nuestra boca, dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación. Pero a veces en el tiempo de conflicto utilizamos las palabras para dañar y menospreciamos el poder que tienen nuestras palabras. Esto lo venía pensando en el transcurso a la iglesia el día de hoy, esta mañana. ¿Cómo menospreciamos el poder que tienen nuestras palabras? Creemos que las palabras no tienen ningún impacto en la vida de las demás. Creemos que podemos utilizarlas de una y otra manera, pero no nos damos cuenta que las palabras tienen la capacidad de herir, de destruir, de terminar de quitar autoestimas, de terminar de matar corazones que tienen esperanza, como también tienen esta capacidad de fortalecer, de vivificar, de edificar, de afirmar a una persona, de afirmar el amor a alguna persona, una relación, de afirmar a tus hijos. Hermanos, hay muchas herramientas que tenemos. Hablaba de esto con unos amigos
para el 14 nos juntamos con unos amigos pastores, estuvimos cenando juntos, las familias de ellos y de nosotros, y hablábamos de el poder que tiene el que nosotros pongamos nuestra mano sobre nuestros hijos. Y ahorita les platicaba que oramos por nuestros hijos en las noches. Lo que siempre me aseguro de hacer con mi hijo en las noches es poner mi mano sobre su cabeza y decirle: Señor, cumple tu propósito en Chiqui, cumple tu propósito en Regina, Señor, y pongo mi mano sobre ellos. Y esto hace 2000 años le llamaban imponer manos, y hoy en tema de la neurociencia y todos estos avances hemos descubierto que el toque físico tiene un reactor al nivel neuronal en el cerebro que produce cosas buenas. Los neurotransmisores son activados y hay cosas buenas emocionalmente para la persona que es tocada físicamente de la manera correcta. De la misma manera, las palabras tienen un poder de afirmación. Y no estoy diciendo que el principio bíblico es anulado con que ahora descubramos lo que pasa en el cerebro. Estoy diciendo que ahora podemos entender de manera más específica lo que hace 2000 años ya lo sabían. Tocar de manera correcta a tus hijos, a las personas cercanas. Hace unos años me invitaron a participar, Adriana Portillo, algunos también la conocen de aquí de la iglesia, ella es psicóloga clínica, me invitó a participar en una asociación civil. Y mientras estábamos formando la asociación civil y desarrollando todo el modelo de intervención y todo este tipo de cosas, que el marco teórico y los estudios que respaldan para trabajar con muchachos con tendencias suicidas, supimos el caso de un muchacho, me parece que fue en TEC de Monterrey, Campus Monterrey, donde estaba a punto de suicidarse. Se iba a aventar de un piso alto y se iba a aventar porque traía muchos problemas. Y uno de los muchachos logró verlo, y habían tenido un tipo de primeros auxilios para atender a personas con depresión y con tendencias suicidas. Y lo que hizo este muchacho fue verlo, y mientras el otro se estaba acercando para aventarse, se acercó y le puso la mano y no le dijo nada. Y eso fue suficiente para que el muchacho que se iba a aventar se tuvo que contener. Y mientras otros amigos vieron, se fueron acercando y lo fueron tocando hasta que llegó el momento en que lo abrazaron y este muchacho pudo ser intervenido. No menospreciemos, hermanos, el poder de nuestras acciones en los demás. Pero una vez más, sí tenemos una responsabilidad, y lo hemos predicado muchas veces, con los extranjeros, con las viudas, con el huérfano, con el menesteroso. Esto es un principio bíblico. Pero mi prójimo más cercano también merece que todo mi esfuerzo para con él sea un esfuerzo de amor. No seamos salvadores a veces de afuera, teniendo malas relaciones personales aquí adentro. Entonces, ataca el problema y no ataques a la persona. Evita utilizar palabras ofensivas, usa palabras que edifiquen y piensa antes de reaccionar. Último consejo en el verso 31 y 32 de Efesios 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La cuarta recomendación: aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Estoy convencido de que de las herramientas que tenemos espirituales como iglesia, de actos que pueden derribar fortalezas del mal en las personas, una de las más poderosas es el poder del perdón. Cuando perdonas, no solamente liberas a la persona, pero te liberas a ti mismo. La falta de perdón es una circunstancia que tú mismo te aprisionas, y por querer hacerle daño al que está enfrente te dañas a ti mismo. Y a veces creemos que el dolor propio va a hacer que la persona de enfrente se arrepienta, pero ese camino es tan dañino. Ese camino resulta en que después de que las circunstancias, si bien se logre resolver, tal vez van a estar tan destrozados y desgastados que la recuperación va a ser tan difícil. Se cuenta mucho esta historia de los
kamikazes en la Segunda Guerra Mundial que aventaban sus aviones directamente contra bases militares estratégicas y perdían la vida. Y fue una circunstancia tan peligrosa donde, bueno, decían, con tal de matar a ellos me voy a matar a mí mismo. El problema con esto es que es insostenible, hermanos. Es una estrategia insostenible a la larga. La palabra de Dios nos da un camino mucho más directo y más excelente, que es perdona. Aprende a perdonar. En otras ocasiones hemos hablado de aprende a pedir perdón. Aprender a pedir perdón resulta difícil porque abrir nuestra boca es reconocer que estamos mal y es un acto de humillación, y a nadie nos gusta ser humillado. Ir a pedir perdón es tan difícil, pero perdonar también es un acto de humillación. Y a veces estamos paralizados por la circunstancia, y a veces no hemos perdonado por tantos años. Y déjame te digo algo, no vas a lograr tener los resultados que tú esperas con esa estrategia. Y lo hablo como estrategia porque creo que de manera inconsciente así los hacemos. Pero si estás en la circunstancia en la cual no puedes perdonar, yo quiero invitarte a que pidas ayuda, a que el amor de Cristo, que verdaderamente dice la palabra, que ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor te ayude a que tú puedas ser sanado, a que haya sanidad en tu vida, y que antes de que se acumule y que empiece a crecer mucho a un punto en que va a ser muy, muy costoso recuperar o salvar las relaciones, lo hagas a tiempo, a que aprendamos a ser sabios en amor, en amor. Errores todos tenemos, hermanos. Esto no es un pretexto. Siempre que predico esto, y si en mi mente me dice, ahorita al final van a llegar a decirte tus verdades, nunca ha pasado, gracias a Dios. Me da tanto miedo que lo utilicen en contra de mí. Quiero decirles, todos somos imperfectos. Todos somos imperfectos, pero la verdad en amor edifica, y la verdad en amor nos mantiene humildes a todos. Es tan poderosa una comunidad, una familia, un matrimonio donde hay humildad, donde es fácil la edificación mutua, el crecimiento es inmediato. Cuando no existe la humildad para reconocer problemas, para reconocer cuando estamos mal, para escuchar una palabra de exhortación, el crecimiento va a ser casi nulo. Pero imagínense que llegáramos a este punto donde dijéramos, ¿puedo decirle al pastor, o puedo decirle a mi hermano, o puedo decirle a mi esposo lo que me ha molestado, y se lo voy a decir, pero se lo voy a decir con tanto amor que se va a sentir alegre, contento, porque pueden trabajar juntos en algo? Necesitamos ser sanados, porque mientras no seamos sanados vamos a ser personas que hieren. Va a ser la manera natural que tengamos de tener nuestra propia sobrevivencia. Una persona herida va a herir a los demás. Quisiera que oráramos esta mañana, que le pidamos al Señor dirección y sabiduría. Este es un tema de sabiduría también. Este es un tema donde Dios quiere sanar nuestros corazones, donde su palabra es tan directa, y Pablo empieza de manera tan dura hablándoles de los problemas, de quitar la mentira, porque Dios sabe lo que es verdad y lo que no es verdad, de desechar todo lo que es falsedad, de hablar la verdad en amor, de que aprendamos a ser sabios para que cada día nos pongamos a cuentas y edifiquemos unos a otros con palabras afirmadoras, que podamos apreciar todo este poder que tiene aún el tocar a las personas cercanas y afirmarlos en el amor que hemos recibido de parte de Dios. Padre, esta tarde oramos porque te necesitamos. Oramos porque necesitamos de ti, Señor, sabiduría. Señor, tú nos amaste primero, y por eso nosotros te amamos, y también por eso nosotros amamos a nuestro prójimo. Porque has sido tú, Señor, el que has derramado sobre nuestros corazones el amor a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y podemos sentir tu Espíritu, como dice tu palabra en la Nueva Traducción Viviente, el Espíritu Santo que nos ha sellado y nos ha tomado
y tenemos esta certeza de que en el día de la redención vamos a ser tuyos. Señor, quiero orar por mis hermanos, por cada persona que esté batallando, Señor, con falta de perdón, con situaciones, Señor, que quizás los han tenido en alguna prisión de la cual es necesario que salgan. Quita, Señor, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda malicia, Señor, y pon en nuestros corazones, Padre, el perdón, la misericordia, la bondad, el fruto del Espíritu Santo, el fruto que es evidencia de tu Espíritu Santo en nosotros, el fruto, la evidencia, Señor, el amor, gozo, la paz, la paciencia, la evidencia de que te conocemos, de que estamos en Cristo, de que el Espíritu Santo ha tenido oportunidad de trabajar en nuestros corazones y que con el tiempo empieza a producir el fruto, Señor, que sabemos que no es inmediato, pero este fruto que se va creciendo con el tiempo, Señor, hasta que empiece a ser evidente. Este fruto, Señor, de tu Espíritu, ayúdanos a cultivarlo, a valorarlo, a atesorarlo, Señor, a buscarlo con todo nuestro corazón, para que en sabiduría crezcamos en amor. Padre, tu palabra tiene tanta instrucción para nosotros y te damos gracias por ello. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros matrimonios, las relaciones con nuestras familias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra congregación, las personas alrededor, Padre. Ayúdanos a ser instrumentos de amor, de luz, de edificación, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Cómo no se ponen de pie un ratito? Y ¿sabes qué? Pon tu mano sobre la persona que está a un lado. Pon tu mano sobre su espalda con mucho respeto y hazle saber, simplemente con ese toque, que el amor de Dios está sobre su vida. Señor, utiliza, Padre, utiliza nuestras manos, nuestros brazos, utiliza nuestra boca, Padre, para edificar, Señor. Utiliza nuestros labios para edificar, Señor, en amor. Utiliza, Señor, nuestras manos, nuestros brazos. Utiliza nuestros abrazos, Padre, para levantar a alguien que está caído, para levantar a alguien que está sufriendo, Señor, para levantar a alguien que está triste, en tristeza, en amargura, en resentimiento, en desesperanza, aquella persona que está desesperada, Señor. Y ayúdanos, Padre, que este toque, Señor, que este abrazo sea una señal para esta persona, Señor, de que tú le amas profundamente y quieres el bien y quieres lo bueno para ella, quieres lo bueno para él. Tú tienes pensamientos de bien y tu misericordia nos quieren seguir todos los días, Señor, de nuestras vidas, Padre, y nuevas son tus misericordias esta mañana. Tú eres un Dios bueno y amoroso. Bendice, Señor, a nuestra congregación, a nuestros hermanos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.